Bueno, recién había desembocado en la cuestión de preguntarnos por cómo se expresa el Estado o cómo se nos presenta el Estado cuando su imagen no es esa imagen rotunda, clara, definida que marca la existencia del Estado. Es decir, ¿qué pasa con aquellos sectores, con aquellos rincones? Y vamos a ver que en la antropología del Estado eso ha adoptado un nombre particular que es los márgenes del Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado en determinados sectores territoriales no se presenta de manera definida, sino que su presencia es algo tenue, difusa, opaca? Esto ha posibilitado toda una vertiente de estudios que desde hace un tiempo vienen protagonizando dos antropólogas, Vina Das y Deborah Poole. El texto, como les indicamos, está incluido dentro de la bibliografía obligatoria de esta unidad. Y una de las cuestiones centrales de las que parte la antropología del Estado, y en particular la idea de los márgenes del Estado, es nuevamente adoptar y posicionarse desde una perspectiva analítica que propone, y lo vuelvo a decir para que quede claro, tomar distancia de esa imagen consolidada del Estado como una forma de organización administrativa que se presenta de manera rígida, dura, monolítica. Y vamos a encontrar mucho este verbo, el uso de este verbo en los estudios de la antropología del Estado y para pensar las vulneraciones de derechos humanos del Estado, el verbo deshomogeneizar al Estado, ¿sí? Quitarle esa imagen de un todo homogéneo e indagar en las profundidades de ese Estado. La antropología política, en particular la cuestión de los márgenes, la teoría de los márgenes del Estado, la propuesta conceptual de los márgenes del Estado va a tomar, digamos, esta perspectiva teórica para mostrar cómo los márgenes del Estado, la presencia del Estado en sectores vulnerables, en sectores alejados en muchos casos territorialmente de los centros urbanos, de los lugares de presencia central del Estado, que si bien en algún punto parece o se presenta como difusa, como tenue, está marcando también la existencia del Estado y es posible comprender al Estado desde los márgenes. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible comprender al Estado desde los márgenes? Otra de las cuestiones en las que avanza Vina Das y Deborah Poole es también nuevamente desmitificar, porque de eso se trata, entre otras operaciones intelectuales, una de las más características del análisis antropológico es desmitificar muchas verdades instaladas o formas de caracterizar que dentro del saber social se han instalado y no permiten, digamos, otro tipo de interpretaciones posibles, en este caso particularmente en relación al Estado. Una de esas cuestiones es desmitificar la idea de que en los márgenes del Estado, cuando el Estado no aparece en una forma particular, el Estado no está. No. La antropología del Estado y este texto de Vina Das en general y todos los estudios que vienen haciendo van a mostrar cómo la presencia del Estado se manifiesta de otro modo, ¿sí? El Estado va a ser ahora una condición de posibilidad para, en el caso puntual que nos interesa en relación a esta unidad, para el ejercicio de determinadas formas de violencia, ¿sí? Si uno piensa de manera situada cómo es posible determinar la proliferación de determinadas redes de comercio ilegal, donde en muchos casos, o de crimen, digamos, de crimen organizado, donde en muchos casos la presencia del vulnerador, entre comillas, de derechos humanos, no es a priori la primera imagen del Estado, sino de un actor privado, ¿sí? Supongamos en el caso del narcotráfico, en el caso de trata de personas y muchos otros más. La presencia del Estado, que no aparece a primera vista, podría, en una apresurada caracterización, llevarnos a concluir de que el Estado no está. Y es un margen en la medida que la presencia del Estado no aparece. Y en rigor, lo que ellas muestran es que el estudio de los márgenes permite mostrar cómo la presencia del Estado adopta otras formas. El Estado se presenta como una condición de posibilidad para la emergencia de otro tipo de relaciones en esos ámbitos. Y esta cuestión de que los márgenes del Estado, o esos lugares, o esos momentos o prácticas, y vamos a ver qué tipos de márgenes, digamos, la lectura de este texto nos va a arrojar luz respecto a la diferente tipología de márgenes que ellas proponen,
Y una primera recomendación es no pensar que cuando hablamos de márgenes únicamente hablamos de márgenes territoriales. También hablamos de prácticas y también hablamos entre ellas, por ejemplo, las prácticas de documentación y cómo el Estado va expresando sus márgenes a partir de esto. Es una de las primeras conclusiones, decía, es abandonar la idea o problematizar la idea de el monopolio legítimo de la violencia, ¿sí? O sea, desde una concepción que tiene una inspiración o una historia, digamos, teórica que proviene de Weber, la idea del monopolio de la violencia legítima significó o implicó en su momento un modo teórico de sostener determinadas demandas en el ámbito de los derechos humanos que exigían no solo la limitación del ejercicio de violencia, sino también la limitación del ejercicio de otras formas de violencia que no son ejercidas por el Estado, ¿sí? Significó en un punto la cuestión del monopolio de la violencia legítima, una forma de poner un límite al ejercicio de violencia por actores privados. Pero lo cierto es que esta idea es hija de algún modo de esta concepción monolítica y homogénea del Estado que desde esta perspectiva teórica proponemos problematizar. Entendemos que para comprender determinadas formas de violencia que se presentan en nuestra sociedad, la idea del monopolio de la violencia legítima, si bien es un horizonte y en todo caso cumple más la función normativa de ese deber ser a lo que habría que apuntar o a lo que apunta, al menos de lo teórico, la legislación en el ámbito de los derechos humanos, lo cierto es que el análisis antropológico permite mostrar una flexibilización de esa regla, una problematización de esa regla, y evidencia la emergencia de formas de violencia, de vulneraciones de derechos humanos, donde la presencia del Estado no es directa, no es actual, no aparece en una primera presentación y se presenta como una condición de posibilidad para el ejercicio de esas violencias. Esto es, pienso, uno de los principales aportes conceptuales de Vina Das y Deborah Poole. Estudiar los márgenes del Estado tiene la fecundidad analítica, no solo de mostrar que estos márgenes integran al Estado y que es posible caracterizar al Estado a partir de sus márgenes, sino también desde el punto de vista, y lo que nos interesa a nosotros en relación a derechos humanos y violencia, tiene la fecundidad de al menos poner en suspenso, problematizar la cuestión del monopolio de la violencia legítima para indagar y explorar en aquellas formas de ejercicio de violencia en donde la presencia del Estado no es directa, no se presenta a primera vista, y hay que indagar un poco más a fondo para mostrar cómo el Estado en rigor en este tipo de situaciones es más una condición de posibilidad o un componente de ese entramado de relaciones que hace posible la emergencia de las violencias. Esto ha sido una aproximación a, por una parte, la pregunta por el Estado, ¿qué es el Estado? Una segunda pregunta a cómo estudiar el Estado, y una tercera pregunta con respecto a qué ocurre en los márgenes del Estado, ¿sí? Y cómo comprender los márgenes del Estado como una vía analítica potente para estudiar determinadas expresiones de violencia donde la presencia del Estado no es directa ni a primera vista. Dejo nada más que estas claves de lectura como una forma de aproximar a estos textos, y espero que en los debates, en las discusiones que se generen en el foro podamos ahondar un poco más y pueda ser un poco más explicativo y más claro que lo que la brevedad de este tipo de video me lo permite.